Lo que quiero hacer en este video es probar uno de los resultados más útiles para geometría de ángulos en la circunferencia. Dice lo siguiente, dice que la medida de un ángulo inscrito simplemente es un ángulo que tiene un vértice sobre la circunferencia. Entonces la medida de un ángulo, digamos, de este estilo, lo voy a poner algo así. Esta medida que le vamos a llamar psi, voy a utilizar la letra griega psi para las medidas de ángulos inscritos. Entonces el resultado dice que psi, la medida de este ángulo, es igual a la mitad de la medida del ángulo central que abre el mismo arco. Allá hay un montón de palabras sofisticadas, pero la idea es muy simple. Dice lo siguiente, dice, nos fijamos en el arco que define este ángulo inscrito. O sea, aquí hay dos puntos, esos dos puntos definen este arco de la circunferencia, y ese arco de la circunferencia define un ángulo central. Déjame pintar el ángulo central en color azul. Este de acá. Este de acá. Entonces lo que dice este resultado es que si este ángulo central mide θ, entonces la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central. O sea, psi es igual a un medio de θ, sin importar cuál ángulo inscrito sea. Eso está súper impresionante y después va a ser útil para muchos otros resultados. Lo que vamos a hacer en este video es mostrar por qué siempre sucede. Déjame empezar con un caso sencillo. Voy a borrar esto y voy a empezar con el siguiente caso. El caso es cuando uno de los lados del ángulo inscrito pasa justo por el centro de la circunferencia. Algo más o menos de este estilo, ¿sale? Entonces este sería uno de los lados del ángulo y el otro vamos a pintarlo, digamos, por acá. Algo de este estilo. Déjame marcar que este de aquí mide psi, y en este caso vamos a observar lo siguiente. De aquí, del vértice del ángulo al centro de la circunferencia es un radio. Pero también de este punto, del centro de la circunferencia a este de acá, tenemos un radio, porque justo este punto está sobre la circunferencia, y la circunferencia es el lugar de los puntos a una misma distancia de un centro. Entonces, si este es R, este de acá también es R. Bueno, si este es R y este es R, este triángulo es un triángulo isósceles, y como este ángulo mide psi, este ángulo de acá también mide psi. A lo mejor estés acostumbrado a verlo de otra forma. O sea, si tenemos un triángulo así, ¿verdad? Donde este mide lo mismo que este, entonces este ángulo mide lo mismo que este ángulo de acá. Pero bueno, el chiste es que pudimos pasar este ángulo psi para acá. Y ahora vamos a poner aquí el ángulo θ que nos interesa. El ángulo θ, porque justo el arco que abre el ángulo inscrito es este de acá arriba, y por lo tanto el ángulo central correspondiente es el que acabo de marcar como θ, este de acá, ¿vale? Entonces nos gustaría ver que θ es el doble de psi, o bien que psi mide la mitad de θ. Bueno, si este de aquí es θ, este de acá, por ser suplementario, mide 180 grados menos θ. Pero ahora vamos a utilizar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces tendríamos que psi más psi, o sea, 2 veces psi, más 180 menos θ, 180 grados menos θ, es igual a 180 grados. Otra vez, esto es por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Cancelamos 180 con 180 y nos queda que 2 veces psi menos θ es igual a 0, o bien, ya lo voy a poner en color verde, que 2 veces psi es igual a θ. Y eso es justo lo que queríamos. Bueno, es lo que queríamos después de dividir entre 2. O sea, o más bien antes de dividir entre 2. Dividiendo entre 2, nos queda que psi es igual a θ dividido entre 2. ¿Vale? La medida del ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, o bien el ángulo central mide el doble que el inscrito. Pero hasta ahorita solo es para un caso sencillo, ¿verdad? Para el caso en el cual este lado, uno de los lados, podemos pensarlo como rayo, uno de los rayos que define el ángulo, pasa por el centro de la circunferencia. Bueno, de todas formas esto es bastante bueno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si supiéramos que este θ mide 60 grados, entonces sabríamos que psi es de 30 grados, Y así ya podríamos resolver varios problemas. Pero nos gustaría
también poder mostrar este resultado para cuando tenemos otro tipo de ángulos. Así que déjame borrar y vamos a hacer otro caso más. Ahora vamos a hacer el caso en el cual el ángulo inscrito, contiene al centro de la circunferencia. Es decir, queda más o menos como algo de este estilo. ¿Vale? Algo de este estilo. Y después vemos el último caso. Bueno, en este caso déjame marcar todo lo que nos interesa. Este ángulo de acá es psi. Aquí tendríamos el arco, que ya no lo voy a pintar. Pero bueno, ahí tendríamos el arco que define este ángulo inscrito. Acá tendríamos el ángulo teta, que es el ángulo central correspondiente. Teta. Y nos gustaría ver otra vez que teta es el doble de psi, o que psi es la mitad de teta. Pero ya sabemos cómo hacerle cuando uno de los lados del ángulo es el diámetro. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a dibujar un diámetro que pase por el vértice y por el centro, ¿vale? Así. Entonces observa que tanto psi como teta quedan divididos en dos ángulos que corresponden al caso que ya teníamos. Eso está muy padre, ¿verdad? Déjame marcarlo más explícitamente. O sea, este ángulo psi queda dividido aquí en un ángulo psi 1, psi 1. Voy a poner el psi un poco más bonito, psi 1, y de este lado un ángulo psi 2, psi 2. Y del otro lado, o más bien aquí donde están los ángulos centrales, teta queda dividido en un ángulo teta 1 y un ángulo teta 2. Y ahora podemos aplicar lo que ya mostramos en el caso anterior. Como tenemos que este ángulo de acá, tiene uno de sus lados pasando por el centro, entonces teta 1, teta 1, teta 1 es igual a 2 veces psi 1. 2 veces psi 1. Y de manera similar, teta 2, voy a ponerlo más a la izquierda para que quede más alineado, es igual a 2 veces psi 2. Otra vez, esto lo podemos asegurar porque también este ángulo que queda ahora de este lado tiene uno de sus lados que pasa por el centro, ¿vale? Bueno, vamos a sumar estas dos igualdades. Si las sumamos, tenemos que teta 1 más teta 2 es igual a 2 veces psi 1 más 2 veces psi 2. Déjame factorizar el 2. 2 veces psi 1 más psi 2. ¿Vale? Simplemente factoricé el 2. Pero esto está padrísimo, porque esto de acá, teta 1 más teta 2, es teta, el ángulo central con el que habíamos iniciado, es igual a 2 veces esto de acá. Pero esta suma, psi 1 más psi 2, es psi, el psi original. Es igual a 2 psi. Y por lo tanto, dividiendo entre 2 de ambos lados, tenemos que psi es igual a teta, teta entre 2. Entonces con eso completamos también este caso, en el cual el centro queda en el interior del ángulo inscrito. Ya nada más nos falta un caso, cuando el centro queda fuera de este ángulo. Vamos a hacerlo. Vamos a eliminar lo que pusimos y vamos a poner ahora un ángulo de los que faltan, que sería algo más o menos así. Un ángulo de este estilo no tiene al centro en su interior, ¿vale? Entonces por aquí tenemos este punto, este ángulo de acá que nos interesa es psi, el ángulo central tiene que abrir este mismo arco, entonces nos quedaría así, este con este, vamos a ponerle que este mide teta, y nos gustaría ver como siempre que teta es el doble de psi, o que psi es la mitad de teta. Bueno, este caso también tiene un truco similar al anterior. Como sabemos cómo se comportan estos ángulos cuando trazamos líneas por diámetros, pues justo vamos a trazar una línea que sea un diámetro, una línea de este estilo, que pase por el centro, pues. Y entonces, al hacer esto, se nos forman dos ángulos en los cuales uno de los lados pasa por el centro. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿vale? Déjame llamarle a este ángulo de acá, psi 1, psi 1. Y observa que ese ángulo psi 1 abre este arco, y por lo tanto el ángulo central correspondiente es este de acá, que vamos a llamarle teta 1. Teta 1, ¿vale? Entonces, aplicando el primer caso que vimos en psi 1 y teta 1,
tenemos, lo voy a escribir por acá, déjame poner θ1 con otro color para que sea un poco más fácil ir siguiéndolo. Vamos a ponerlo en color rojo. Θ, bueno, vamos a ponerlo así nada más. θ1, ¿vale? Entonces tenemos que θ1 es igual a 2 veces psi1. Es igual a 2 veces psi1, ¿vale? Eso es aplicando el primer caso en este ángulo de acá. Pero también podemos aplicar el primer caso en este ángulo de acá, en este ángulo, con su ángulo central correspondiente, que ahora sería este de acá, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que θ más θ1, θ más θ1 es igual al doble de psi más psi1. Entonces vamos a ponerlo así, psi más psi1, más psi1. Desarrollando del lado derecho, déjame volver a escribirlo, tenemos θ más θ1 es igual a 2 veces psi, más 2 veces psi1, más 2 veces psi1, y sustituyendo θ1 aquí abajo, tenemos que θ más 2 veces psi1, más 2 veces psi1 es igual a 2 veces psi, más 2 veces psi1, 2 veces psi1. Y aquí podemos restar 2 veces psi1 de ambos lados y obtenemos justo lo que queríamos, que θ es igual a 2 veces psi, o bien psi es igual a θ entre 2, θ entre 2. Y listo, con esto ya cubrimos todos los posibles casos que podíamos tener. Cuando el centro pasa por el interior del ángulo, cuando pasa por el exterior y cuando el centro está sobre uno de los lados del ángulo, ¿vale? Este resultado está muy interesante, es muy sencillo, es muy fácil de decir y además lo vamos a utilizar para seguir haciendo muchas más cosas en el círculo y para construir otro tipo de ángulos y encontrar otras propiedades, ¿vale? Nos vemos en siguientes videos.